Bienvenidas y bienvenidos a Gente de Opiniones. Es un gusto que nos acompañen en estos últimos 2 días de junio y entramos ya en julio a partir de este miércoles. Rápido se está yendo el año. Deseamos que usted esté haciendo un recuento y un balance de sus actividades y aquí, como siempre, tenemos invitadas e invitados de lujo. Esta noche nos acompaña la doctora Beatrice de Carrillo. Ella es jurista y académica y le damos la más cordial bienvenida. Es un placer realmente estar aquí con ustedes y los felicito mucho por este programa de primer nivel para informar y para, desarrollar con la población tema de peso. Muy bien, y también nos acompaña el licenciado Santo Cecilio Treminio Salmerón. Él es presidente del Consejo Nacional de la Judicatura y le damos también la bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, es un gusto estar acá compartiendo con ustedes. Bueno, y recuerden que usted puede ver este canal en 2 cables, en el cable Tigo, canal 29, estamos en el cable Claro, en canales 29 y 75, por supuesto en la señal abierta, canal 29, y también estamos en www.gentv.tv. Por cierto, saludos a Argentina y Washington, que nos han estado escribiendo este día, que están pendientes siempre de Gente de Opiniones. Nuestro tema, por supuesto, el papel del sistema de justicia frente a varios temas, pero vamos a iniciar con el tema de seguridad después de la siguiente nota que ha preparado nuestro departamento de prensa. Adelante. El sistema de aplicación de justicia en el ámbito penal puede llegar a ser arbitrario. Esto, según los resultados presentados por la Fundación Salvadoreña para la Aplicación de Derecho, en su estudio, ¿es el sistema de justicia salvadoreña una herramienta real del combate a la impunidad? En esta investigación se incluye el acercamiento a 5 casos de personas que purgan penas injustamente o sus crímenes continúan en la impunidad. Aquí, por ejemplo, una de las conclusiones que nosotros tenemos es que las y los funcionarios dentro del sistema de justicia penal no siguen el debido proceso. Unos lo siguen, otros no lo siguen. Entonces, pareciera que es una especie de arbitrariedad en la cual las y los funcionarios pueden decidir, por un lado, o tienen una línea institucional de si siguen o no siguen el debido proceso en los casos que están diligenciando. Es que existe estigmatización, por ejemplo, de las personas que abortan. Hay una estigmatización en el sentido de que no se investiga si efectivamente fue aborto espontáneo o fue un aborto provocado. Simplemente se les procesa y se les juzga al final de cuentas, ni por aborto, sino que por homicidio agravado. Entre los casos en estudio sobresalen el de Teresa, una mujer acusada de aborto y condenada a 40 años por homicidio agravado. Nosotros creemos que son condenas fáciles para la Fiscalía y el sistema de justicia. Todos estos casos son de mujeres que viven en situación de pobreza, no pueden pagarse un abogado que les haga una defensa adecuada. Ellas también son personas con un bajo nivel de formación que les impide tener claridad de sus derechos. Y entonces el sistema de justicia, por una parte porque no tienen una defensa adecuada y por otra por prejuicios. Además, el estudio refleja falta de independencia del sistema judicial penal y la negativa de acceso a la información a los familiares en muchos de los casos. Bueno, obviamente la nota nos presentaba un tema específico que tiene que ver con casos de aborto y un cuestionamiento al sistema judicial de si hay la debida investigación o no. Pero actualmente también diferentes sectores han coincidido en que el problema que más está afectando al país, obviamente, es el de la violencia, de la inseguridad. El sistema judicial tiene un papel que jugar en este tema frente a estos problemas que pues afectan a toda la ciudadanía. Doctora Beatrice, ¿cuál debería ser, cuál está siendo este papel del sistema judicial? Yo quisiera decir algo, que es lo siguiente, el problema del control o por lo menos de la persecución del delito en el campo de la violencia que estamos soportando en el país, termina, yo diría, su proceso en el ámbito judicial, pero no lo empieza ahí. Entonces yo quisiera con claridad decir que el problema empieza en la poca capacidad del país a nivel de infraestructura, de preparación,
diría, un problema económico de investigación del delito de manera científica y seria, empezando por la Policía Nacional Civil y pasando sobre todo por la Fiscalía, que es realmente por la Constitución el responsable de la investigación del delito. Porque se acusa al juez que deja suelto, digamos, el que le llegue con ciertos tipo de indicios, pero no se piensa que el juez tiene que aplicar la ley en base a la información que se le da. Podemos considerar que hay jueces, no todos, digamos, con valor de hacer lo que tal vez podrían haber hecho, o de ser personas temerosas, no sé, pero son una excepción. Yo tengo fe en nuestro sistema judicial y considero que debe de ser apoyado y debe de ser considerado el final de todo un proceso que venga sellando realmente los reos que merecen ser tales y juzgados debidamente, pero no son responsables de la preparación de todo el caso. Entonces, en ese sentido, empezar por ahí, decir que deberíamos fortalecer extraordinariamente las posibilidades técnicas, científicas y también de medios materiales, sea de la PNC que de la Fiscalía. Se necesita, en pocas palabras, mucho dinero para esto. Nuestro país necesita poner en primera línea una atención especialísima a la capacidad de fortalecimiento del sistema integral de justicia en el país. Usted ya fue procuradora para Sí. la defensa de los derechos humanos. Siempre ha sido también una constante de la ciudadanía, una crítica en dónde quedan los derechos de las víctimas y dónde quedan los derechos de las personas que cumplen una condena. Sí, es que esto es comprensible en una sociedad civil donde nos podemos considerar heridos por, digamos, delitos que nos impresionan mucho, pero no es correcto negar los derechos de los imputados solamente porque debemos de tomar muy en serio los derechos de las víctimas. Ambos aspectos deben de ser respetados en un país democrático. Le digo, yo por ejemplo considero gravísimo e inhumano e inadecuado que para buscar a un marero de noche se tenga que irlo a recoger de su casa, golpeando la puerta, asustando a todos los familiares, tirándolo al suelo y amarrándolo de una manera vulgar en medio del lodo, solo para dar la prueba que la policía mató en Cachimbón y la gente esté contenta porque le están dando duro al marero. Es una falta de respeto a la dignidad humana que ofende a todo el pueblo salvadoreño. No es así que se persigue el delito, por ejemplo, lo cual no excluye que lloremos a mares con la mamá de todos los niños muertos, los jóvenes que vienen injustamente pues ejecutados por la mar, por ejemplo, pero son dos temas paralelos que deben de ser ambos tomados en serio. No podemos darle la preferencia a los unos respecto que a los otros. Licenciado Treminio, ¿y usted dónde podría ubicar las falencias o las debilidades del sistema de justicia frente a este problema de violencia y de inseguridad que vive el país? Yo creo que primero hay que hacer una diferenciación entre el sistema de justicia y el sistema judicial, tal como lo planteó también la doctora, en el sentido de que el sistema de justicia es un compromiso de diferentes instituciones, el poderle dar cumplimiento. En ese sistema de justicia se ve involucrado tanto la policía, la fiscalía, se ve involucrado inclusive la misma Procuraduría General de la República, porque es la que tiene la defensa en algún momento dado técnica de algunos procesados, y también se ve involucrado el sistema judicial, en este caso magistrados y jueces. En el caso que se planteaba al inicio acá en el reportaje, digamos que también tiene que ver mucho la preparación de los técnicos o de los abogados que intervienen, digamos, en los diferentes procesos, porque a veces el tener la poca claridad del manejo de un caso en particular, del manejo de una materia en particular, nos lleva también a cometer injusticia. Nosotros, los que nos dedicamos a esta cuestión de la abogacía, entendemos como el debido proceso aquel que está establecido de manera clara, precisa e inequívoca ya en la ley.
Y entonces cuando una persona se ve involucrada o señalada o investigada en un caso en particular, en el caso que estábamos analizando ahí, por ejemplo, en el aborto, las partes técnicas que intervienen deben de tener claridad cuáles son esos elementos que tienen que establecer, ya sea para poder señalar y determinar que en el caso este en particular la mujer es responsable de aborto o en qué caso podría ser responsable de homicidio. El papel de la Fiscalía, yo creo que en un momento dado a través de la historia se ha ido distorsionando en el sentido de que se cree que la Fiscalía nada más sirve para acusar. Y la ley es bien clara y dice, mire, la Fiscalía está encaminada o tiene una obligación de investigar la verdad y a partir de esa verdad, si no encuentra los elementos suficientes o tiene claridad, por ejemplo, de que el señalamiento en el caso de este que vimos de una mujer que se le atribuye un aborto y en realidad no hay aborto, pues ellos tienen la obligación legal de plantear que ahí hay un aborto y no un homicidio, por ejemplo, o en el caso de la mujer es más complicado porque ese homicidio se agrava solo por el hecho de ser la madre de ese producto. Entonces yo creo que las partes son las primeras llamadas a que darle seguimiento al respeto del debido proceso. El juez es nada más un árbitro a donde llegan y cada una de las partes técnicas hacen los planteamientos correspondientes y el juez, en atención a las evidencias o a las pruebas que le presenten, tendrá que dar el fallo. Si un juez por A o B razón da un fallo que no está de acuerdo al debido proceso, bueno, entonces la parte técnica está en la obligación de poderlo contradecir y a la ley le va diciendo siempre como parte de ese debido proceso cuál es el mecanismo para poder impugnar esas resoluciones y la misma ley le va dando que hay diferentes instancias. Entonces yo creo que en el caso de la Administración de Justicia y del sistema judicial ya de manera más amplia, debe de existir la intervención de las diferentes instituciones y cada una debe de hacer el papel que le corresponde. Justamente, esa es la siguiente pregunta. ¿Cuál es realmente hay coordinación, hay cooperación entre las diferentes instituciones para el caso siempre del tema de la delincuencia, del crimen organizado, para que no haya impunidad? ¿Cómo cooperan estos? Yo creo que le voy a hablar más que como una técnica, una jurista, más como una ciudadana, observando entonces desde afuera, porque los pormenores o las relaciones profundas que puede haber entre esas instituciones no son fáciles de detectar. Sin embargo, desde la perspectiva de la opinión pública no se ve esa coordinación. O sea, se ven mundos separados, donde hay declaraciones, hay veces contradictorias entre el jefe de la policía a un lado, el fiscal por el otro, o ya un gran silencio de parte digamos, del sistema judicial en cuanto tal, lo cual no está mal porque en efecto los jueces deben de estar con prudencia, imparcialidad y en silencio, pero seguramente, según muy modesta opinión, no hay la coordinación debida. Pues eso por un lado. Por otro lado, insisto, debe absolutamente reforzarse de una manera extraordinaria todo lo que concierne, sea la policía que la fiscalía. La policía, no es posible que un policía uniformado que arriesga el pellejo en la calle gane una miseria. Eso es inhumano, es falta de civilización, de respeto a los derechos laborales, de lo que sea. Debe de duplicarse por lo menos el sueldo de toda policía. Como es absolutamente imperdonable que en nuestro país haya un número doble de policía privado, de business, de empresas que viven de eso y tengamos una PNC que no tiene a veces ni el agua potable para darle de tomar a sus miembros o se acuesten en el suelo porque no tienen suficientes sillas. Ha habido un caso en Oriente, porque siempre estoy muy en contacto con las delegaciones de la Procuraduría, por tradición con ellos, que me decían que hubo un grupo de policía que vendió bienes personales de ellos, pequeña cosa de poco valor, para la gasolina, para ponerla en los carros, porque ya no tenían para poder ir donde los llamaban. Esto no puede ser. Entonces esto está gravísimo. Lo mismo la Fiscalía. Cada fiscal tiene un número de casos exorbitante. ¿Cómo vamos a tener una capacidad de investigación seria del delito que permita después, reitero, una eficacia real y contundente del
sistema de justicia entendido como sistema, digamos, de jueces y de justicia ya administrada en los tribunales. Entonces, la falta de coordinación y también yo diría a esa altura, y cierro, de pedido común, es decir, no veo un cuerpo entre estas instituciones que formen una fuerza tal que ante la opinión pública con gran coordinación y ante los políticos se presenten como un todo unido para que el fortalecimiento del sistema de justicia sea una realidad en el país. Entonces cada quien va por su lado, cada quien con intereses o políticos o de plaza o de imagen o para encubrir que las cosas no van bien, se dicen cosas que no son y esto no puede ser. Y en este caso, por ejemplo, también escuchábamos al director de centros penales que decía, yo las cárceles las tengo hasta el tope. Pues ya. Sí. Entonces también debe operar una coordinación entre cómo y con qué agilidad se resuelven casos para que a lo mejor la gente que no debe estar en la cárcel pueda salir y realmente se cumpla el delito a aquella persona que lo requiere, ¿no? Fíjense que la cuestión del hacinamiento en los centros penitenciarios no es nuevo. Lo que sucede es que hoy ha llegado a un desborde tal, porque si hacemos memoria, por ejemplo, hasta antes de la reforma del Código Penal y Procesal Penal del 98, una de las razones por las cuales había la reforma era de que en aquel momento había tanta gente en detención provisional y a veces pasaban más tiempo del tiempo al cual pudieran ser condenados por el delito cometido. Sí. Y entonces se reforma el Código Penal y se da una serie de beneficios, inclusive de algún tipo de sanciones procesales dentro del mismo Código Procesal Penal, en el sentido de que los jueces tenían un plazo determinado para poder instruir esos casos y poder establecer si estas personas eran responsables o no eran responsables. Es más, determina un plazo máximo que una persona puede estar en detención provisional. Transcurrido ese plazo, una sanción procesal es que esta persona tiene que salir. Lo que sucede es que, tal como se planteaba en aquel momento, decía un profesor, mire, lo que va a suceder es que ya no solo van a haber personas que estén procesadas o en detención provisional, sino que todos van a estar condenados. Yo creo que todo comienza desde el papel que hace tanto la Fiscalía como la Policía, en el sentido de que deben de apostarle a una investigación más profunda de los casos. Aquí vemos casos hipotéticos o reales, digamos. Yo no puedo señalar en algún momento uno en particular, porque en este momento no los tengo, pero no es posible que por un homicidio remitan a 60 imputados. Y entonces, ¿qué demuestra eso? Demuestra primero que va a ser bien difícil poder individualizar quién es el que ha cometido el delito. Demuestra también que al final va a quedar una especie de que no está funcionando el sistema, porque el juez, el verdadero juez, el respetuoso del debido proceso, tendrá que resolver de que no es cierto que los 50 o 60 gente que están procesadas deberían de estar procesadas. Y también una serie de injusticias en el sentido de que aquel juez que no tenga el suficiente carácter va a ordenar la detención de toda esta gente y esta gente va a estar en prisión. Entonces eso nos demuestra de que en este momento a veces ustedes ven por un lado los señalamientos de que los jueces están dejando en libertad a las personas, pero por el otro lado vemos la contraparte donde dice, mire, ya no cabe la gente, decía el licenciado de centros penales, mire, ya llegamos a más de 30,000 gente que están en las cárceles. Entonces quiere decir que debería de actuarse en el sentido de que existe una ley penitenciaria, por ejemplo, que cualquiera la ley y dice, mire, qué beneficios más bonitos lo que da la ley penitenciaria, pero ya en la práctica esa ley penitenciaria es bien difícil de poderla operativizar, en el sentido de que los jueces tienen que ser respetuosos y si no cumplen con los requisitos que es la ley penitenciaria, pues aunque la persona tenga la media pena o tenga las dos terceras partes para gozar de un beneficio de libertad condicional, el juez se ve limitado a poderla aplicar. Entonces yo creo que en primer lugar debería de haber una responsabilidad desde la policía, desde el ministro de Justicia y la Fiscalía, en el sentido de que primero debe de crearse la mística del buen servidor público. También debe de prepararse a todos los encargados de las diferentes jefaturas de que deben de ser proactivos
¿Por qué? Porque todos los funcionarios públicos y todos los empleados públicos tenemos que sujetarnos a un procedimiento que ya está establecido. O sea, no se vale que en una delegación, por ejemplo, estén cuestionando que existen solo sillas quebradas, cuando este encargado de esta delegación tendría que hacer el trámite correspondiente ante las autoridades superiores, haciendo las solicitudes que le correspondan para efectos de ir recibiendo todos los insumos o descargos de aquellos que ya no utiliza. También debe haber un papel más decisivo, en este caso del ministro de Justicia, de acercarse y de justificarse y de exigirle a las personas encargadas, a los funcionarios encargados, para poder ir cerrando estos espacios. Entonces, digamos que la coordinación, primero debe haber una claridad de cada uno de los funcionarios correspondientes. Pero vamos más allá, porque usted planteaba, mire, pero resulta que ante esos ataques, por ejemplo, o esos señalamientos, por ejemplo, de que los jueces lo están poniendo en libertad. Fíjese que hay una entidad muy valiosa que a nivel latinoamericano muchos países la quisieran tener, que es lo que nosotros conocemos como la UTE, la Unidad Técnica Ejecutora del Sector Justicia, donde la filosofía del legislador al momento de constituirla era, mire, este es un espacio donde pueden concurrir tanto el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el ministro de Justicia, el fiscal general de la República, la procuradora general de la República, el presidente del Consejo, para poder llevar a esa institución, ¿verdad?, todos aquellos problemas. Yo le decía así, por ejemplo, mire, hay un señalamiento, por decir algo, de los jueces, ¿ok? Entonces sentémonos, vamos a ver, señor fiscal, nos vamos a sentar con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, veamos cuáles son esos señalamientos y veamos si esos señalamientos en realidad son responsabilidad del juez o son responsabilidad en su momento dado del investigador, llámesele la fiscalía en coordinación con la policía, porque al final esto nos va a llevar a que los casos, por mucho trabajo que se haga, se van a caer porque no se ha cumplido con el debido proceso. ¿Cómo no? Sin embargo, tenemos otros casos que tienen una connotación pública y nacional mucho mayor. Estamos hablando de la Administración de Justicia en el caso de temas como la lucha contra la corrupción, ¿verdad?, donde ya hay procesamiento, en el caso del expresidente de la República, Francisco Flores, y también en los casos como Selenel, que también son dos casos íconos en este momento en el país. Al volver de la pausa vamos a venir a la carga con esa opinión de nuestra invitada e invitado de esta noche. Ya volvemos.